vida. Y a esta hora de la mañana, 10 de la mañana con 25 minutos, vamos a enlazarnos con la sala Raúl Porras Barrenechea del Palacio Legislativo para transmitir el Foro Internacional de Juventudes organizado por el segundo vicepresidente del Parlamento, Richard Acuña. Veamos. La gobernadora de la provincia de Loja, Ecuador, Joana Ortiz Villavicencio, la presidenta of Kingston University Political Society de Londres, Grace Ávila Casanova, el señor Carlos Tenganku Suguma, secretario nacional de Juventudes del Perú, y el señor Juan Carlos Reyes, director del Sistema Nacional de la Juventud Colombia Joven. Bienvenidos. Vamos a iniciar esta ceremonia. Saludamos la presencia de la señora congresista y coordinadora del evento, Natalie Condori. Saludos, señora Natalie Condori. Nos ponemos en pie porque vamos a entonar las sagradas notas de nuestro himno nacional. ¡Viva el Perú! Tomar asiento, por favor. Gracias. Foro Internacional de Juventudes, aquí en el Congreso de la República. Palabras de inauguración del evento a cargo de la señora presidenta del Congreso de la República, la señora Luz Salgado Rubiales. Muy buenos días con todos. Congresista Richard Acuña Núñez, segundo vicepresidente del Congreso de la República, integrante de mi mesa directiva. Señorita Alexandra Bernal, de la Fundación Hans. La señora Joana Ortiz, gobernadora de la provincia de Loja, de Ecuador. La señora Grace Ávila, de la Universidad de Kingston. Señor Carlos Tenganku Suguma, secretario nacional de Juventudes del Perú. Señora Mayra Nieto, coordinadora del Parlamento Joven, señor Juan Carlos Reyes, director del Sistema Nacional de Juventud Colombia Joven.
distinguidos invitados, jóvenes. Realmente felicitarlo al segundo vicepresidente porque dentro de las múltiples actividades que hay en la mesa directiva, sin embargo, se ha dado un espacio para convocar a este foro internacional dedicado a la juventud. Y es para nosotros motivo de satisfacción traerles unas palabras en esta hora de inauguración, porque sé que van a tener luego una jornada de trabajo. En nuestro país, los jóvenes entre los 15 y 29 años asciende a 8.377.000 personas. En términos porcentuales, significa el 27% de la población, de acuerdo a las cifras del INEI del año pasado nomás. Las cifras estadísticas que manejamos en la actualidad nos preocupan como Parlamento y como políticos, a pesar de que los indicadores han mejorado desde hace 3 décadas atrás, cuando el terrorismo desangraba a nuestro país y estábamos económicamente quebrados. Más de 6 millones viven en las grandes ciudades y casi 2 millones en el área rural, teniendo a una gran mayoría en el área urbana. La información es que 1 de cada 6 jóvenes no trabaja. En lo que respecta al género, las cifras señalan que el 52% de los jóvenes son hombres y el 48% son mujeres. De las mujeres, entre los que están en 15 y 19 años, han estado embarazadas, lo cual significa un gran problema para que puedan desarrollarse luego profesionalmente. El 63% de ellas hubiera querido que fuera después de esa edad, pero no lo pudieron evitar. El promedio de la edad de la primera relación sexual de los jóvenes es de 16 años, llegando en algunas zonas a 14 o 13 años. Problemas adicionales son ampliamente conocidos por ustedes. Las mujeres abandonan los estudios más que los hombres, porque son las que tienen que llevar la carga familiar. A pesar que nosotros hemos dado una ley, y esto me place en los años 90 todavía, porque esta tasa de embarazo adolescente no baja. Y dimos una ley para que las escuelas no las sacaran, porque antes te sacaban del colegio. Ahora la ley dice no las deben de sacar, porque si no aumentamos el círculo de pobreza. Pero las escuelas en algunos casos ejercen presión a través de las APAFAS. Y son las APAFAS las que dicen erróneamente: yo no quiero que se quede esa niña embarazada porque luego se contagian, lo cual es un gran error. Lo que hay que hacer es más tareas de educación, más tareas de prevención, más tareas de conocimiento para cada una de los jóvenes. Si tienen empleo, las mujeres ganan menos que los varones y en violencia familiar son objeto de maltrato mucho más que los hombres. Últimamente tenemos esa grave denuncia con esa niña que ha sido abusada en San Martín, si no me equivoco, cerca de Tarapoto, nada menos que por 10 personas, y la llevaron en forma engañosa. Los diversos problemas de los jóvenes están claros y definidos y por eso es necesario que el Estado impulse mejores políticas para resolverlos. En momentos en que el Internet ha hecho posible que la información y los conocimientos estén al alcance de las manos de los jóvenes, es imprescindible que su acceso no solo sea para que aquellos que vivimos en las ciudades, sino también para nuestros compatriotas que habitan en las áreas rurales. Algunos departamentos, algunas provincias, todavía la banda ancha no llega. O sea, de nada hacemos ponerles computadoras cuando no tienen el acceso a Internet. Entonces, esta es una tarea que viene de políticas públicas que tienen que ser efectuadas lo más rápido posible por el Ejecutivo, porque esa es materia presupuestal. Así nosotros, los congresistas, los 130 querramos que quiero que en mi provincia haya, que quiero que en mi distrito haya Internet, si no están los presupuestos y los recursos, no se pueden hacer, así como las carreteras, los hospitales. No es materia congresal, sino es materia del Ejecutivo. A través de esta herramienta del Internet se debe capacitar a los jóvenes. Ahora ustedes han oído hablar casualmente en el último CADE de esta capacitación e instrucción que hay a nivel del Internet, no necesariamente en las escuelas y en las universidades. Orientar, educar, no solo en los conocimientos de historia, geografía y otras materias, sino también es importante que estén plenamente informados de lo que pasa en el país y en el mundo, para que conozcan ustedes las nuevas herramientas que tienen que utilizar, las nuevas amenazas que hay en una sociedad convulsionada por el terrorismo, por la inmigración, por la escasez de agua. El próximo problema que tengamos va a ser por la escasez de agua.
Los conflictos sociales se van a venir por la escasez de agua y ustedes son los que van a asumir la mayor parte de los problemas. Entonces hay que estar preparados también para las nuevas amenazas que vienen dentro de una política internacional. Sobre el particular, hace poco hemos promulgado también la Ley 29394, la Ley de los Institutos Superiores, cuyos objetivos son ampliar el número de carreras técnicas y que éstas respondan a los requerimientos de la demanda laboral. No todos pueden ingresar a las universidades, ni todos tienen la capacidad, ni todos tienen los recursos, sobre todo. Y entonces los institutos superiores son una gran alternativa. Los institutos superiores que puedan dar a la vez una carrera técnica y que puedan ayudar a que se sostengan y luego puedan seguir con otras carreras, pero que pueda ser una base para ganarse la vida una vez que uno pueda salir con 3 o 2 años de estudio. Y esa ley la hemos dado por si acaso. Y hay que revalorizar el estudio técnico, no tiene por qué disminuirse, tiene que tener las mismas prioridades y los mismos méritos que la educación universitaria. Hay veces un técnico resulta ganando más que muchos abogados que han salido después de 6 años, o muchos comunicadores sociales. Un técnico, un gafitero, ahora ustedes lo llevan a su casa y no le baja de 200 soles un arreglo. Y para ganarse esos 200 soles el abogado ha tenido que pasar 15 días. Entonces, hay que revalorizar también las carreras técnicas. También que se eleve el nivel de los profesores, también es muy importante. Los profesores como que se han quedado un poco rezagados. El avance tecnológico es tan rápido que las generaciones ahora estamos teniendo grandes diferencias en lo que se refiere al manejo tecnológico. Se modernice y se equipen con maquinaria moderna y que en las regiones se impartan carreras que estén relacionadas con lo que los empleadores requieren. Tenemos grandes sectores mineros y se necesitan técnicos especialistas en diferentes usos y maquinarias y no los tenemos. Y a veces los tenemos que estar trayendo de Argentina, tenemos que estar trayendo de Chile a técnicos. ¿Por qué? Porque entre los peruanos no se ha desarrollado esa capacidad tecnológica casualmente que requiere, por ejemplo, una minería moderna. Hace poco, el Canal 7, que pertenece al Estado, anunció que en los siguientes días pondrá al aire un noticiero en quechua para que millones de peruanos conozcan las noticias en su idioma natal. Este tema de la interculturalidad también es importante. Tenemos quechuas, tenemos aymaras, tenemos varias lenguas nativas y esos jóvenes no tienen el acceso. Primero tenemos que enseñarles a que aprendan el castellano. Y en castellano les estamos dando todo cuando para ellos ya de por sí el castellano es una traba. Entonces hay que apresurar, hay que tomar riesgos para que ellos puedan entender mucho más fácil en su idioma natal. Esta es una buena iniciativa, sin embargo sigue siendo centralista porque nuestros jóvenes en el área rural y que muchas veces, como digo, hablan quechua u otros aymara y otros dialectos, no tienen acceso a televisión. El Estado también debe promover empleo, impulsar a los emprendedores, capacitarlos y entregarles incentivos para que empiecen en sus empresas a generar sus propios puestos de trabajo. Los distinguidos expositores que hoy nos acompañan, que espero que pasen una buena estancia aquí en el Perú, van a disertar sobre sus experiencias en sus respectivos países con respecto a las políticas públicas para la que la juventud y la participación política de sus jóvenes en sus respectivos países. En este congreso tenemos el programa Parlamento Joven y Parlamento Escolar, que desde el año 2013 congrega a hombres y mujeres jóvenes de todo el país para capacitarlos en el trabajo del Parlamento Nacional, para enseñarles lo que se hace en este Parlamento. Se desconoce muchas veces el trabajo de comisiones, ese trabajo de representación, el trabajo de fiscalización, y muy fácil es criticar sin tener el conocimiento de lo que se realiza aquí. Los congresistas estamos aquí, hay veces más de 12 horas en el día, no hay sábados, no hay domingos. ¿Pero por qué? Porque el que tiene la vocación de hacer política y la vocación de servicio lo considera así. La actividad culmina con la asistencia de los parlamentarios jóvenes a una plenaria de este Parlamento Joven y Escolar en este mismo hemiciclo, donde se eligen a su mesa directiva, comisiones y tienen una práctica para elaborar proyectos de ley, lo debaten y finalmente aprueban en una sesión plenaria. Para nosotros es reconfortante comprobar que conforme pasa el tiempo, un mayor número de jóvenes se interesa por la política y el futuro de cada una de nuestras naciones. Por eso es imperativo que los jóvenes conozcan cómo pueden ayudar a tener un mejor país, ejerciendo la política de la buena, aquella que se interesa exclusivamente por el bienestar de los demás
y no en los intereses personales o partidarios. Política es diferente a hacer politiquería. La primera es actuar en base a conocimientos, información y con objetivos claros sobre los problemas que se pretenden resolver. La segunda es actuar impulsivamente, sin previamente haberse informado antes de actuar, por dejarse llevar por las corrientes y sin tener el conocimiento como para poder discutir. Es muy fácil manipular y es por eso que yo les invito a que aprendan más, a que tomen conocimiento, a que lean más, para que puedan hacer las comparaciones del caso, para que puedan ustedes tomar su propia definición discutiendo inclusive con quienes tienen que discutir. Yo felicito a congresista Acuña, a los organizadores por esta iniciativa para realizar el Foro de Juventudes, por brindarnos sus experiencias y a los asistentes por interesarse en estos temas que los van a ayudar a contribuir con esfuerzo en lograr un mejor país, que es lo que nosotros queremos para nuestras futuras generaciones. Ustedes ya no son el futuro, ustedes son ahorita, el actual, el que debe prepararse. Y por eso que me alegro y lo felicito y declaro inaugurado este Foro Internacional. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, señora presidenta del Congreso de la República del Perú, Luz Salgado Rubianes. La señora presidenta está pidiendo sus excusas, va a continuar sus actividades en la presidencia en otra área del Congreso de la República para continuar con su agenda. Y por supuesto va a ser seguida a través de el circuito cerrado de la televisión del Congreso de la República cada una de las exposiciones. Está haciendo las coordinaciones y agradeciendo. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora presidenta. Bien, gracias. Bien, señor segundo vicepresidente del Congreso de la República, Richard Acuña Núñez, vamos a proseguir ahora con las exposiciones en esta sala histórica, como ya lo hemos señalado, esta sala que lleva el nombre de un ilustre peruano, Raúl Porras Barnechea, conjuntamente acompañado por imágenes, fotografías de otros ilustres peruanos que también ocuparon cargos importantes dentro de la dirección de nuestra patria como senadores de la República. Luis Alberto Sánchez, que está allá al frente, de José Ignacio desde Puno, que fue un gran maestro, él fue diputado, Javier Prado también presente, Manuel Candamo, y aquí tenemos a Alberto Ulloa Sotomayor, también tenemos a Manuel Pardo y Lavalle y José Gálvez, todos ellos senadores de la República que a lo largo de sus actividades dieron mucho para la patria desde donde la historia los puso. Vamos entonces a este Foro Internacional de Juventudes aquí en el Congreso de la República con la primera exposición, como ya lo dijo la señora presidenta del Congreso, la bienvenida a las delegaciones de los diferentes países que en esta oportunidad están aquí en el Parlamento Nacional. Vamos a invitar a la gobernadora de la provincia de Loja, la señora Joana Ortiz Villavicencio, es gobernadora de la provincia de Loja, Ecuador. El tema es: en el Ecuador el futuro es joven, políticas públicas para la juventud. Bien, la recibimos aquí o de la mesa, si es que como se sienta más cómoda. Bien, acá la recibimos. Bueno, muy buenos días con todos y con todas. Qué gusto poder estar en este país al que queremos mucho. Un saludo cordial, un saludo fraterno a nombre de la República del Ecuador, a nombre de la provincia de Loja, soy autoridad de esa provincia que limita con nuestro querido Perú, por eso es que tenemos ese cariño, ese respeto, esa admiración, pero sobre todo ese compromiso de seguir trabajando por la patria grande. Quiero saludar al señor Richard Acuña, segundo vicepresidente del Congreso de la República, a los legisladores, a las autoridades civiles de la República del Perú,
a los expositores que esta mañana, con quienes vamos a compartir esta mañana este espacio de diálogo, que vienen desde Colombia, desde Perú, desde Londres. Muchas gracias por la invitación, realmente estamos contentos de poder estar aquí. Un saludo cordial a todos ustedes, queridos jóvenes de la República del Perú, que han venido desde diferentes partes de este hermano país para poder estar aquí compartiendo con nosotros este espacio, a los medios de comunicación y a todos quienes nos acompañan. Un fuerte abrazo solidario, fraterno a todos y todos, queridos hermanos del Perú. Que viva la juventud. Realmente hay que felicitar estos espacios y quiero agradecer la invitación del congresista Richard Acuña, segundo vicepresidente del Congreso de la República del Perú, por esta invitación. Queridos jóvenes, estos espacios y el interés que las autoridades, que los políticos ponen precisamente estos espacios nos permite conocer que existen prioridades y que los jóvenes ponen precisamente estos espacios nos permite conocer que existen prioridades y que los jóvenes estamos ya ubicándonos en espacios de representación política, y sobre todo el interés de un gobierno, de un Estado en poder fortalecer las condiciones y garantizar los derechos de la juventud. Ecuador cree en la juventud. No sé si me pueden ayudar con pasando un poco para que conozcan también mi perfil. Ecuador cree en la juventud. Realmente en esta década ganada ha sido para nosotros fundamental ese respaldo y ese apoyo que hemos recibido y que se traducen en políticas públicas que toman en cuenta a los jóvenes y toman en cuenta a los jóvenes en toda forma de equidad, en equidad etaria, en equidad social, en equidad étnica, en equidad de género, en equidad económica, por supuesto, y ha sido fundamental para nuestro país que día a día, a través del trabajo que venimos realizando, buscamos espacios justos, buscamos espacios donde los jóvenes podamos estar al frente de diferentes ámbitos y de diferentes sectores. Gracias a la confianza del presidente de la República, del economista Rafael Correa Delgado, a mis 28 años asumí la gobernación de la provincia de Loja y lo hice para mí fue un reto sumamente importante, pero también agradezco esa oportunidad que nos dieron, la cual me convirtió en la gobernadora más joven del Ecuador y en la más joven de la historia política de mi provincia. Nuestro gobierno de la Revolución Ciudadana, desde que asumió el poder en el año 2007, ha sido coherente en el marco de lo legal y de lo moral también, de conceder el poder político a los jóvenes. Tenemos un gran reto. Dejar en el presente, tener el presente y sobre todo dejar un futuro mucho más humano, mucho más justo, mucho más solidario para las presentes y futuras generaciones. Es por eso que esta mañana vamos a compartir con ustedes la experiencia ecuatoriana de la política pública de la juventud en el marco del contexto legal, operativo y de la concreción del mismo en beneficio de la juventud ecuatoriana. Como les decía, vengo de una provincia que está ubicada en el sur del Ecuador. Loja es la capital cultural del país. Acabamos de vivir una fiesta internacional sumamente importante que se pudo concretar también gracias a la voluntad política de nuestro presidente, de nuestro gobierno y sobre todo donde los jóvenes jugamos un papel fundamental en el desarrollo de este festival. Nos empoderamos de este festival y así esperamos que pronto podamos hacer también un encuentro binacional y que ustedes puedan formar parte de este Festival de Artes Vivas en la capital cultural del país, que es Loja. Avancemos. Cuando nuestro presidente asumió el poder en el año 2007, su primera propuesta fue generar la revolución constitucional. Tenemos una nueva constitución, una constitución bastante joven del 2008, donde por primera vez se considera o aparece en el artículo 39, determinando que los jóvenes somos actores estratégicos del desarrollo del país y que el Estado fomentará su incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas. Este artículo precisamente
constituye para nosotros una gran oportunidad de poder trabajar en lo legal, iniciando desde lo legal, por supuesto, reconociendo de forma explícita la existencia de este grupo poblacional, poniéndole énfasis sobre todo al acceso en espacios de poder de lo público y el derecho inherente a ser sujetos en la producción, hogar y comunidad. Avancemos, por favor. Nuestra Constitución establece que el Estado reconocerá a los jóvenes como actores estratégicos del desarrollo del país, ya lo había mencionado, y garantizará además educación, salud, vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y de asociación. El Estado además fomentará su incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas, haciendo énfasis en la capacitación, en la garantía al acceso del primer empleo y a la promoción de sus habilidades de emprendimiento. Este acuerdo de convivencia que reflejan los artículos contenidos en nuestra Constitución del 2008 da las pautas precisamente para poder elaborar una política pública que garantice mejores condiciones para todos los jóvenes. Nuestro país, adelantemos por favor, nuestro país recuperó ese rol planificador y en nuestro plan de gobierno que se acerca mucho al buen vivir, al summa causae, que promueve derechos, que garantiza derechos, ya consta precisamente dentro de sus 9 objetivos, 6 tienen relación fundamental o directa con el desarrollo, el involucramiento, la inclusión de los jóvenes en el desarrollo estratégico del país. Consolidar un Estado democrático en la construcción del poder popular, auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial en la diversidad, mejorar la calidad de vida de la población, fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía, construir espacios de encuentro común, fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad y garantizar el trabajo digno en todas sus formas. Ecuador es una patria joven, ciertamente. Avancemos, por favor. Ecuador es una patria joven. En la actualidad representa el 21% de la población, que equivale a 3.043.513 jóvenes ecuatorianas y ecuatorianos, que significa que 1 de cada 3 personas en Ecuador es joven. Partimos de que el concepto de juventud es una construcción social, y sobre todo que nosotros somos actores del desarrollo estratégico de nuestro país. Y en este tema es importante destacar que los jóvenes tenemos necesidades específicas y por lo tanto se requiere de un trabajo en conjunto entre autoridades políticas y actores sociales para poder consolidar este trabajo en beneficio de este grupo poblacional. Del 21% de la población, el 12.7% de jóvenes está entre 18 y 24 años y el 8.28% corresponde a jóvenes entre 25 y 29 años. En Ecuador se considera joven a todas las personas comprendidas entre 18 y 29 años de edad, en el cual se sostiene este instrumento legal para poder cumplir, diseñar, planificar políticas públicas y cumplir a cabalidad cada uno de estos procesos para empoderar a los jóvenes de las políticas públicas que se están implementando en nuestro país. La construcción de políticas públicas en nuestro país responde, como yo lo mencioné, a un proceso de diseño y de planificación que define determinados objetivos, así como también establece acciones y lineamientos que reclaman una multiplicidad de recursos. A la vez requieren de interacción entre diversos actores sociales y políticos también. Por ello, la política pública de la juventud se establece de forma integral, transversal e interinstitucional, todo en su conjunto, sumando voluntades para poder concretar la acción en beneficio de este grupo. El gobierno de la Revolución Ciudadana
trabaja fundamentalmente en 4 ejes, pues como ustedes los pueden conocer, vamos a ir detallando. A mí me encantaría poder extenderme, pero creo que existe un tiempo definido para esta presentación. Pero trabajamos básicamente en temas de educación, en temas de actoría, participación en voluntariado, trabajo y emprendimiento y tiempo libre, que implica deporte y cultura, entre otros temas. Me gustaría mencionar algunos datos de los logros de la Revolución Ciudadana en esta década ganada, donde ha permitido incorporar a la juventud a varios espacios, pero sobre todo garantizar los derechos de todos los jóvenes. Cuando la Revolución Ciudadana llegó a transformar el país, se pudo implementar la gratuidad y el mejoramiento de la calidad educativa básica y de bachillerato, también la gratuidad y mejoramiento de la calidad de la educación superior. Aquí tenemos un programa de becas sumamente importante, creo que envidiado por muchos países de Latinoamérica. Hoy tenemos más de 18,000 becarios estudiando en las mejores universidades del mundo. Este plan garantiza a los estudiantes mejores puntuados que pueden acceder a una beca con todos los gastos cubiertos por el Estado, y que luego de que culminan sus estudios en el exterior tienen que regresar al país a devengar esta beca, trabajando y poniendo el conocimiento adquirido en el exterior precisamente al servicio del país. Esto ha tenido muy buenos resultados. Antes del gobierno de la Revolución Ciudadana, en el último gobierno fueron 253 becarios los que pudieron salir del país. Hoy, después de todo este trabajo en esta década ganada, tenemos 18,000 becarios estudiando en las mejores universidades del mundo y carreras precisamente que involucran a la ciencia, a la tecnología, a la investigación, a la innovación, y que por supuesto están ya dejando sus frutos en nuestro país. Ecuador acaba el día de ayer, ganó el primer lugar de este proyecto, Una idea para cambiar la historia, de History Channel. Ganó Ecuador con unos jóvenes emprendedores de 20 años aproximadamente, estudiantes de una universidad politécnica del Ecuador. Y por supuesto que eso ha sido gracias al apoyo, por un lado, del gobierno nacional y también de la política de tener incubadoras que puedan concretar, que puedan apoyar este tipo de iniciativas. Tenemos una estrategia nacional de planificación familiar, prevención del embarazo adolescente. Esto está enfocado en garantizar el acceso de los jóvenes a servicios amigables de salud sexual y reproductiva, métodos anticonceptivos, educación integral para la sexualidad. Tenemos también el programa Mi Primer Empleo y Jóvenes Productivos como estrategias para incorporar a los jóvenes al mundo laboral. Que los jóvenes podamos ser sujetos de políticas significa reconocerlos como agentes del propio cambio y como protagonistas de la realidad y de un presente propios. Podemos ingresar a actoría, participación y voluntariado. Aquí quiero darles a la imagen, a la foto, hay un hipervínculo. Ahí, está bien. En este tema quiero nada más darles unos datos. En nuestra Constitución del 2008 también implementó el voto facultativo, el voto voluntario para jóvenes entre 16 y 18 años, que puedan ellos también ser actores de elegir a los representantes, a nuestros gobernantes. En las próximas elecciones que se vienen en febrero del 2017, de los 12,816,000 personas que están habilitadas para ejercer el voto, 675,000 pertenecen al rango de jóvenes entre 16 y 18 años. Es un grupo importante, es un grupo el que nosotros estamos convencidos de que es importante poderles dar también, otorgarles estos derechos y sobre todo estas opciones de poder elegir a los mandantes, ¿no? A nuestros mandantes.
Aquí también es importante mencionar que el derecho de participación política a dignidades como congresistas, en Ecuador es asambleístas, se otorga, asambleístas, concejales, presidentes de juntas parroquiales, se otorga al obtener la mayoría de edad, los 18 años de edad, y mientras que para presidente, para alcalde, para prefecto, un joven de 30 años ya puede candidatizarse a estas dignidades. En el tema del presidente, recientemente se hizo una enmienda a la Constitución precisamente para ampliar la posibilidad de que los jóvenes puedan candidatizarse a este espacio de elección popular a la presidencia de la República. En el tema, si regresamos a la flecha, por favor, a la flecha azul. En el tema educativo, a nivel de educación básica hemos logrado la universalización de la matrícula. Hay mayor acceso a la educación por parte de niños y adolescentes y por supuesto de jóvenes. Actualmente tenemos, me parece que hay una lámina anterior. Ahí, está bien, ingresemos ahí. Ok. Actualmente tenemos 70 unidades educativas del milenio en funcionamiento, 52 que están en construcción, y esto obviamente sin contar las 200 unidades del siglo XXI que tienen un poco más su estructura básica, más básica que las unidades educativas del milenio, que permiten no solamente una educación de calidad, sino también espacios dignos donde nuestros jóvenes puedan estudiar. Antes se consideraba que lo público tenía que ser lo peor, pero ¿por qué? Si lo público es nuestro, si lo público es de la gente, es de los ciudadanos, es parte de todos nosotros, se paga se construye, se edifica con nuestros impuestos. Entonces, ese cambio de mentalidad de que lo público tenía que ser lo peor quedó en el pasado. Hoy tenemos escuelas públicas que tienen muy buen nivel educativo, la calidad educativa, y además en espacios realmente dignos para nuestros niños y jóvenes. La UNESCO nos ha reconocido como el país que más avanza en aprendizaje de los estudiantes. Hoy tenemos 203 colegios públicos acreditados con bachillerato internacional. Cuando llegó el gobierno habían 12 colegios privados acreditados con el bachillerato internacional, y hasta el 2017, porque estamos en proceso de acreditación, tendremos 500 establecimientos educativos públicos acreditados con bachillerato internacional. Y no solamente se trata de aspectos cuantitativos, se trata también de calidad, y en términos absolutos ya estamos segundos a nivel de todo el continente americano, incluido Canadá y Estados Unidos, en cuanto a colegios públicos con acreditación de bachillerato internacional. En este gobierno también se pudieron crear 4 universidades de reconocimiento internacional, como son Yachay, que es la Universidad de Tecnología Experimental, la UARTES, que es nuestra Universidad de las Artes, la Universidad, la UNAE, que es nuestra Universidad Nacional de Educación, donde se forman nuestros docentes, y la ICIAM, que es la Universidad de Ciencias de la Vida en medio del laboratorio natural más grande del planeta, que es nuestra selva amazónica. Más, como les comentaba, tenemos un programa de gobierno que implica que hoy tengamos 18,000 becarios estudiando en las mejores universidades del mundo con una inversión de $400 millones. Esto evidentemente sabemos que es una inversión importante para nuestro país, porque con ese conocimiento que se adquiere en el exterior, con ese crecimiento no solamente académico, sino personal también, el poder conocer otras culturas, el poder estudiar fuera del país, siempre va a ser un enriquecimiento doble, no solamente académico, sino también personal. Y todos estos jóvenes becarios están retornando a nuestro país a servir al país con esta oportunidad que se les ha dado para que puedan estudiar fuera de él en las mejores universidades del mundo.
En la Revolución Ciudadana, la inversión en educación ha sido hasta la fecha de casi 21.400 millones de dólares, 4 veces más de lo que se invirtió en los 3 gobiernos anteriores. Hoy, por ejemplo, también un dato importante: para ingresar a las universidades se toma un examen para poder ingresar y también para poder elegir carreras. En las carreras que más exigen una puntuación mínima de 800 puntos sobre 1000 son medicina y docencia. Esto quiere decir también que existe una exigencia en el nivel académico para cada uno de nuestros jóvenes. En cuanto a trabajo y empleo, podemos seguir, por favor, con la presentación. En trabajo y emprendimiento. Es importante destacar que contamos con este programa Mi Primer Empleo, con el que se intenta ayudar al cumplimiento de la Ley de Educación Superior, que exige también a los jóvenes que están en educación superior un cumplimiento de pasantías a jóvenes universitarios. Mi proyecto, el proyecto Mi Primer Empleo, no estoy en Mi Primer Empleo. Antes. Trabajo y emprendimiento, si podemos ponerla. En la foto. Ahí está. El proyecto Mi Primer Empleo tiene un objetivo de brindar a los jóvenes estudiantes de instituciones de educación superior la oportunidad de adquirir su primera experiencia. ¿Qué pasaba o qué pasa todavía en algunos espacios? Que muchas veces para ingresar a trabajar en el sector público, en el privado, exigen un tiempo de experiencia. Y lo que decíamos siempre, ¿cómo vamos a adquirir experiencia los jóvenes si no nos dan la oportunidad de ingresar a un espacio laboral? Entonces, aquí este ha sido un proyecto emblemático de la Presidencia de la República que ha podido también ser considerado como una de las herramientas básicas para poder trabajar en esta década ganada, en este plan de gobierno que tuvimos desde el 2007 y que está, digamos, en plan hasta el 2017, cuando ya nuestro presidente termine su periodo de gestión, pero que obviamente en el plan de gobierno 2017-2021 continuamos con este proyecto e implementaremos más propuestas precisamente para poder consolidar este proyecto que se ha venido trabajando desde el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Trabajo. En este proyecto es importante mencionar que está enfocado para jóvenes de 18 a 29 años de edad que se encuentran cursando sus estudios o que ya están egresados de una institución de educación superior, y se prioriza su participación sobre todo a jóvenes en condición de vulnerabilidad, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, migrantes internos, sectores rurales, pueblos, nacionalidades, diversidad sexual y de género, entre otros aspectos. Y conforme a datos cruzados con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, hemos podido conseguir que 7.100 jóvenes que estaban o que formaron parte del programa Mi Primer Empleo ya han sido insertados laboralmente a una institución. Esto, por supuesto, entre un rango de edad entre 20 y 30 años, cumpliendo así con los lineamientos de este proyecto que es emblemático para nosotros, que es un proyecto importante que permite a los jóvenes poder insertarse ya en el ámbito laboral y poder contar con una primera experiencia. Estas pasantías son pasantías pagadas. Y tiene, por supuesto, el objetivo principal de poder apoyar a los jóvenes a tener esta primera experiencia, mejorar su empleabilidad, que es importante para poder acceder a un espacio laboral. Quiero comentar también, si podemos adelantar, un tema importante en cuanto a las políticas que se han implementado también para los jóvenes.
Las cifras de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria revelan que el acceso al crédito creció entre 2013 y 2014, cuando pasó de $823,000 en préstamos a $964,000. Esto precisamente para poder apoyar a los jóvenes en emprendimientos que se estaban generando. Al momento tenemos 40 proyectos que están recibiendo asesoramiento técnico y capital semilla por parte de 16 incubadoras acreditadas por la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, CENESID, entre las que tenemos universidades, empresas privadas y proyectos municipales. El Banco de Ideas, que es que forma parte de una nueva forma de una nueva economía del conocimiento a la que apunta nuestro gobierno, va de la mano también con proyectos como el Código Orgánico de Economía Social y de los Conocimientos, la Creatividad e Innovación, que en nuestro país lo conocemos como el Código Ingenios, y que según nuestro ministro René Ramírez, secretario nacional de CENESID, este código puede realizar exoneraciones tributarias, da incentivos financieros al talento humano, que en el próximo año será aproximadamente, tendremos una inversión de $100 millones y que se establece con mayor claridad dar más espacio a la inversión del capital semilla. Precisamente los jóvenes que ganaron este primer lugar en el concurso latinoamericano de History Channel son parte de este proyecto y han recibido el apoyo fundamental, lo que hoy los lleva a que su emprendimiento, su innovación, que trata sobre todo de un dispositivo para apoyar a personas con discapacidad visual, ya sea parte de este proyecto, que va a recibir una inversión importante por parte de esta cadena. Avancemos, por favor. En cuanto al tiempo libre, nos enfocamos en temas de cultura y de deportes. En deportes tenemos el Plan Nacional de Alto Rendimiento, que inició en el 2013 y que hasta la actualidad tiene 278 deportistas de 37 disciplinas que son privilegiados, digámoslo así, en el sentido de que el gobierno les aporta con pensiones, aporta con becas también para que puedan estudiar, para que puedan formarse, y así tenemos también una inversión importante en infraestructura deportiva. Formamos a nuestros deportistas, les apoyamos para que puedan estar en campeonatos mundiales y puedan ser también referentes deportivos, sobre todo jóvenes que estén plenamente preparados para poder también representar bien a nuestro país. Y en la Red Nacional de Movimientos Juveniles, pues impulsamos las redes juveniles que se conformen a nivel nacional. El objetivo de esto es integrar a los jóvenes en procesos de construcción como actores estratégicos y partícipes del marco de la transformación social y política de nuestro país. Los grupos están integrados en consejos consultivos que tenemos también en cada uno de los cantones de nuestro país, a través de los consejos consultivos cantonales de jóvenes. Hay un dato importante de nuestro país a través de los consejos consultivos cantonales de jóvenes. Hay un dato importante. Avancemos, por favor, en el tema que hablaba la señora presidenta del Congreso de la República del Perú, a quien también agradecemos por habernos recibido esta mañana y por dar inicio a este foro internacional. En el tema de la disminución de embarazos adolescentes, Ecuador ha podido lograr un récord internacional en la disminución de embarazos adolescentes en el periodo 2010-2013. De acuerdo a las cifras, existe una reducción del 10.2% de embarazos adolescentes en mujeres de 10 a 14 años y del 12.9% en mujeres de 15 a 9 años. Estos datos se extrajeron del análisis de los indicadores oficiales establecidos por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el INEC, y comparados con datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas y del Banco Mundial.
Por ejemplo, Honduras con un 12.2% de reducción y Estados Unidos con un 11.7% de reducción en la población de 15 a 19 años son los únicos países que se acercan a la reducción alcanzada en Ecuador. No sé si llegó el ministro de Honduras, pero me parece que también podrá corroborar esta información más adelante, el ministro de la Juventud de Honduras. En marzo del 2007… Por ejemplo, ¿qué medidas se han utilizado, qué estrategias se han utilizado para la disminución del embarazo adolescente? El Ministerio de Salud Pública del Ecuador expidió un reglamento para regular el acceso y la disponibilidad de métodos anticonceptivos. Y este documento dispuso que la cartera estatal, la cartera del Ministerio de Salud Pública, sea la encargada de proveer información, asesoría y de entregar métodos anticonceptivos a través de los diferentes centros de salud a nivel de todo el país, siendo obligación de esta entidad garantizar el acceso a los mismos de forma gratuita y oportuna, incluida el anticonceptivo oral de emergencia. De esta manera, todas las unidades médicas del Ministerio de Salud Pública han podido brindar esta asesoría, brindar la entrega de los anticonceptivos a los jóvenes y sobre todo va acompañado también de un programa familiar, de un programa donde se involucran a los jóvenes, a la familia, a sus padres y poder trabajar en este tema con ellos para disminuir los índices de embarazo adolescente. La cobertura de planificación familiar en el 2014 alcanzó el 14% del territorio nacional. En el 2010 hubo un registro del 10% aproximadamente. Y seguimos caminando en esta tarea y seguimos avanzando para poder erradicar o disminuir el embarazo adolescente. Avancemos, por favor. Aquí es importante, en el tema de los espacios de poder, cómo estamos garantizando el espacio de poder a los jóvenes de Ecuador. Ha sido importante para nosotros poder tener un liderazgo juvenil, iniciando por nuestro presidente de la República, pero también en la Asamblea Nacional son 3 jóvenes mujeres las que lideran este espacio y que ha permitido también poder consolidar estos logros y generar esta gobernabilidad y sobre todo garantizar la aplicación de las políticas públicas a favor de los jóvenes. Y en este tema es importante mencionar unos datos para que ustedes puedan conocer. No conozco bien los datos de Perú, pero en el Ecuador lo que les puedo decir es que el 35% del total de asambleístas son menores a los 35 años y en el sistema judicial también hubo un cambio y una transformación porque tenemos el 51% de jueces y juezas que son menores a los 40 años. Avancemos, por favor. Y ya para finalizar, queridos jóvenes, hay que seguir impulsando nuestros sueños, pero sobre todo concretando los sueños que nosotros nos proponemos. Por eso es que queremos hacer una invitación a todos ustedes, a todos los jóvenes, para exigir a los gobiernos de turno que confíen en los jóvenes y que nos den la oportunidad de poder participar en lo político, en lo social, en los diferentes aspectos del desarrollo nacional. Es fundamental para nosotros como jóvenes poder formar parte y ser actores de las tomas de decisiones. Eso es lo que hemos venido haciendo en el Ecuador, poder ser parte, ciudadanizar los procesos políticos, que ha sido fundamental para el involucramiento de este grupo poblacional en el desarrollo de nuestro país. Y es importante que nosotros también seamos proactivos y que podamos comprometernos también, que hagamos una sinergia entre autoridades, entre ciudadanía, entre este grupo poblacional para poder consolidar estos logros y poder construir social, política y de manera ciudadana nuestro país. Es importante también poder valorar, no solamente nosotros como jóvenes, sino también las autoridades, que puedan valorar el recurso infinito del conocimiento, el poder capacitarnos, el poder formarnos, el poder elevar los estándares de calidad, los estándares de la calidad educativa. Yo creo que es fundamental para poder impulsar el desarrollo de este grupo poblacional y sobre todo involucrarlos en la toma de decisiones de nuestros países.
Solamente el conocimiento nos hará libres, queridos jóvenes, y a eso es lo que debemos apuntar. Y finalmente, como una recomendación que como joven política quiero darles y además que podamos consolidar esto, es exigir a los políticos profundizar la ética en la gestión política. Yo creo que eso es fundamental para todos los países, para poder consolidar una sociedad justa, equitativa, una sociedad solidaria, pero sobre todo para poder creer que las acciones que nosotros podamos desarrollar como jóvenes, como políticos, ya en el desarrollo o en la gestión pública, en la gestión política, puedan concretarse en la elemental coherencia. La política es un espacio para servir, es un espacio para generar un desarrollo para nuestros países, no es un espacio para servirse. Así que ese es el mensaje que queremos darles, ese es el mensaje con el que queremos llegar a exigir políticos que sean coherentes entre lo que dicen y lo que hacen, que no solamente se quede esto en retórica ni en letras, en las leyes que se puedan reformar, que se puedan construir, sino que realmente se pueda concretar esto con acciones que nos permitan ser partícipes del desarrollo nacional de nuestro país. Y nada de estos logros obtenidos en el Ecuador hubiera sido posible sin el liderazgo de nuestro presidente Rafael Correa, a quien también quiero hacerlo parte de este espacio. Yo represento al presidente de la República en mi provincia. Ha sido él el que con su voluntad, con su compromiso ha creído en los jóvenes y ha podido involucrarnos en muchos jóvenes en el ejercicio del poder y sobre todo el poder repartir el poder, valga la redundancia, con los jóvenes también. Eso ha sido importante para nosotros. Por eso quiero avanzar ya con la última lámina para dejarles con un mensaje del presidente en el Foro Mundial. Ojalá podamos ver el video. La juventud no es solamente una edad cronológica, es un estado del alma. Serán jóvenes mientras luchen por la justicia, mientras tiemblen, como lo hacía el Che, contra cualquier injusticia a cualquier ser humano, mientras no toleren lo intolerable, no acepten lo inaceptable, mientras no se dejen domesticar, mientras se preparen a conciencia, con responsabilidad, no ocupar un puestito en la sociedad, sino a transformar una sociedad nacional, latinoamericana, planetaria, que todavía es tremendamente injusta. Bueno, ese es el mensaje que el presidente dio en el Foro Mundial de Juventudes desarrollado en el 2013 en nuestro país, y quiero compartirlo con ustedes y decirles que el esfuerzo que ponemos a cada una de nuestras actividades tiene que ser el que garantice una mejor sociedad en el presente y sobre todo para el futuro, para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos. El futuro es joven, queridos compañeros y hermanos latinoamericanos, a seguir construyendo esa patria grande, justa, equitativa y solidaria. Muchas gracias por su atención. Bien, muchas gracias a la gobernadora de la provincia de Loja, de la hermana República del Ecuador, Joana Ortiz Villavicencio. Queremos señalar que este Foro Internacional de Juventudes se está transmitiendo a través de la señal de televisión del Congreso de la República y también para todo el mundo a través de la señal de Radio Congreso Perú. Por su misma condición de radio señal virtual, pues llegamos a todo el mundo, así que para vuestros países también podemos estar siendo recibidos y sintonizados a través del portal del Congreso de la República, y encontramos ahí Radio Congreso Perú y podemos ingresar y seguir el programa que en estos momentos se desarrolla aquí en la sala Raúl Porras Barrenechea del Congreso de la República. Vamos a continuar, señor vicepresidente de la República. Vamos a continuar, señor vicepresidente Richard Acuña. Ahora vamos a presentar a Grace Ávila Casanova, President of Kingston University Political Society de Londres. El tema es educación y activismo político en Londres. Vamos a recibirla.
Buenos días con todos, o buenas tardes. Quiero agradecer la oportunidad a la segunda vicepresidencia del Congreso por la invitación, a la Fundación Hans Seidel también por hacer posible este tipo de espacios que definitivamente nos benefician a todos, tanto a los jóvenes asistentes como a los ponentes, que también somos jóvenes. Yo quiero empezar contándoles una experiencia, y quizás sea una tautología decir que la educación es importante, porque yo creo que eso, bueno, todos lo sabemos. Lo que no es tan evidente es, y de lo que no se está tan consciente, es de lo que se puede llegar a través de la educación. Y eso lo dijo el maestro Basadre en 1960. Dijo, entre otras cosas, que había que preparar, había que educar no solamente a los niños y a los adultos analfabetos, sino también había que educar a los dirigentes. Y ojalá lo hubiéramos escuchado. Hace algunos meses en Londres nos visitó un congresista peruano y el consulado tuvo a bien invitar a los representantes de diferentes sectores para que compartan con él sus inquietudes y sus preocupaciones. Entonces, yo tuve la oportunidad de representar a la comunidad estudiantil de peruanos en Londres, en el Reino Unido, y le hice llegar un documento que preparamos con mucha ilusión. Después de una breve leída, me pregunta, y Grace, ¿qué sugieres? Porque le habíamos presentado una serie de inquietudes, de sugerencias, nuestras preocupaciones como estudiantes en el extranjero. Y yo le respondo con otra pregunta. Le digo, congresista, ¿se está preparado en el Perú para recibir al capital humano altamente calificado? Se queda pensando y me responde, bueno, si tú fueses mi hija, yo no quisiera que tú regreses a buscar trabajo en el Perú. Honestamente, esa es una respuesta que me preocupa y un poco me atemoriza pensar, y yo estoy segura de que muchos de ustedes compartirían ese sentimiento. Me atemoriza pensar que un líder de mi país piensa de esa manera, que me invita a no regresar. ¿Por qué? Porque hay barreras burocráticas, porque si hay barreras burocráticas para alguien que supuestamente se prepara fuera del país, vuelve al Perú a querer devolver un poco a su patria, a querer darle, no lo hagas, porque no te va a ir tan bien como te podría ir fuera. Pero esa también es una de las razones más poderosas por las que esta mañana quiero compartir algunas reflexiones sobre educación, pero sobre todo sobre nuestro rol como miembros de la sociedad y como agentes de cambio, jóvenes agentes de cambio. La educación es la base de todas las revoluciones que se dan en el mundo, la Revolución Francesa y muchas de las otras revoluciones. Es la lucha contra la fatalidad, esa fatalidad que hace que el hijo del pobre siga siendo pobre, que el hijo del ignorante continúe siéndolo. La educación es una lucha en contra de todo eso, pero obviamente hay otros instrumentos, ¿no? Otros mecanismos. Sin embargo, la educación es el elemento fundamental contra la fatalidad social. La democracia, por otro lado, es un instrumento político que, como todo artefacto social, requiere de una serie de, digamos, instrucciones que hay que seguir para aprovecharla al máximo y para obtener los mejores beneficios de ella. Existen dos enemigos esenciales de la democracia, la miseria y la ignorancia. Si toleramos la ignorancia, estamos socavando los fundamentos de la democracia. Entonces, cualquier lucha que se haga en favor de la democracia es una lucha que debe hacerse en pos de terminar con la ignorancia y de terminar con la miseria. La necesidad de ciudadanos polivalentes, capaces de gestionar el conocimiento, capaces de transformar ese conocimiento de acuerdo a los retos y a los retos en general que impone la revolución social, es necesaria y se hace evidente el día de hoy. Las sociedades mejor preparadas, cuyos sistemas educativos son más competentes y son más completos, tienen más posibilidades de enfrentar los retos de la revolución social de la que les hablo. Habiendo experimentado de primera mano los sistemas educativos de países como Japón, súper contrastantes, el Perú, y como Inglaterra, puedo decir y reconozco la diferencia que hace un sistema educativo que colabora, que te abre las vías y que genera oportunidades para un sistema educativo integral e intersectorial. Pienso que es importante que la sociedad sea la que demande los cambios, que la sociedad y que nosotros como jóvenes
En general, todo aquel que está vinculado a la educación de alguna manera, ya sea por interés, porque está recibiendo una educación o porque es educador, es importante que nosotros actuemos como acicates permanentes y exijamos a los líderes políticos que hagan un cambio, que hagan que las cosas pasen, como Joana nos comentaba. La educación en general es algo formativo. En el sentido más amplio del término, es una preparación tanto como para los medios, para los fines. Es una preparación para la convivencia plena. El objetivo de la educación, por definición, es cultivar el ser humano, digamos. Y no estamos hablando solamente del proceso genético, sino estamos hablando de una base social. La base social de la que les quiero hablar en esta oportunidad es: hay que pensar en la educación como una segunda oportunidad. Esa oportunidad que no te la da la familia, la oportunidad que no te la da el apellido, la condición social, el estatus económico, esa oportunidad la debe dar la educación. Todos los seres humanos recibimos algún tipo de educación. El tema es definir quién la da, porque si no educan las personas adecuadas, educará la calle, educará, digamos, los peores modelos demagógicos, educarán los peores modelos de la televisión. Nadie se va a quedar sin ser educado. En lo que hay que enfocarnos es en conseguir que la educación sea de calidad, pero también en conseguir que hay que bloquear la mala educación, digamos. Ese sería el objetivo principal. El filósofo canadiense John Kenneth decía en una de sus últimas publicaciones, es algo que se me quedó grabado: todas las democracias contemporáneas viven bajo el temor a la influencia de los ignorantes, a que éstas superen el número de personas preparadas y que inclinen la balanza democrática hacia el lado de la demagogia, que bloqueen las reformas necesarias y que apoyen propuestas disparatadas. Es decir, la influencia de los ignorantes puede ser determinante para anular las ventajas y capacidades de una buena democracia. Efectivamente, ese temor es justificado, pero podemos suponer también que hay políticos para quienes esa ignorancia representa una clase de esperanza. Ante esa situación, la formación de ciudadanos, digamos, es algo que nos indica que todo va a estar bien. De ahí deriva la importancia pública de la educación, porque la educación es un asunto público cuando se trata de preocupación. Puede ser financiada por el apoderado, puede ser financiada por bienes públicos, por fondos concertados, pero siempre es una preocupación pública. Yo estoy segura de que muchos de nosotros hemos escuchado o incluso lo hemos dicho, que los valores vienen de casa, digamos, o que los valores los da la familia. Y eso sería cierto, y no tendría ningún problema en reconocerlo si es que se trataran exclusivamente de valores familiares. Los valores, por definición, son un tema social y hay que profundizar en la educación de ciudadanos en términos sociales. Como comentaba anteriormente, el ahínco que tenemos que hacer en términos de educación y considerar la educación una oportunidad, una segunda oportunidad, viene de ahí. Porque son precisamente las personas que no tienen acceso a una educación, las que tienen menos oportunidades de recibir una educación de calidad, las personas que no tienen acceso a una educación, las que tienen menos oportunidades de recibir una educación de calidad, las que van a, de alguna manera, volcar todas sus expectativas a la educación que les da la sociedad, la educación que viene del colectivo. Esas cosas deberían ser obvias, pero no lo son, lamentablemente, y eso revela la idea que se tiene de que la educación es una especie de, como de lujo, es una especie de, no es un derecho, digamos, no se reconoce plenamente que la educación es un derecho. La educación no es un privilegio, como les digo, la educación es un derecho y ese debería ser nuestro objetivo en el Perú, si es que aún no lo es. Hacer que ese derecho le corresponda, por ejemplo, a Yanira, una niña que conocí cuando estaba estaba haciendo voluntariado, no quiero entrar en detalles, algunos años, pero la conocí y me cuenta que ella tiene que caminar 4 horas de ida y 4 horas de vuelta en Curgos, que es el distrito más pobre del Perú, para llegar a su colegio. Y cuando llega a su colegio encuentra una pizarra pelada y no tiene dónde sentarse. Digamos, eso es lo que hay que hacer en términos de derechos. Hay que hacer que la educación se vea como un derecho, no como un privilegio. Desde mi experiencia personal, puedo decir que es totalmente posible ser agentes de cambio. Yo lo he vivido y lo hago actualmente.
he sido presidenta 2 años consecutivos de la sociedad de UNICEF, que se dedica a defender los derechos de los niños en mi universidad. También soy presidenta de la Sociedad de Ciencia Política, en la que promovemos la investigación y fomentamos el debate. Fundé hace 1 año la Sociedad Latinoamericana, en la que, bueno, mi contribución a la sociedad latinoamericana, porque tiene muchos enfoques culturales, en su mayoría, pero mi contribución es, nosotros condenamos la criminalización de la protesta, nosotros tratamos temas ambientales, y en general, a lo que voy con esto es a que nosotros tenemos que tomar acción en cualquier cosa que nos mueva. Como jóvenes podemos hacer que las cosas pasen. En tal sentido, yo quiero exhortar a nuestras autoridades aquí presentes a crear las condiciones para que el capital humano pueda explotar su potencial a través del conocimiento. Y para eso hay que cambiar el enfoque que se tiene del conocimiento. Hay que entender la formación académica como algo más amplio y más continuo de lo que ahora contempla el sistema. Entonces yo les quiero preguntar lo que le pregunté al amigo congresista en Londres hace algunos meses. ¿Estamos preparados para recibir al capital humano altamente calificado? Y más interesante aún, ¿estamos preparados para gestionar el capital humano que no está académicamente capacitado? Gracias. Muchas gracias a Grace Ávila Casanova de la Universidad de Kingston, el tema educación y activismo político en la ciudad de Londres, capital de Inglaterra. Seguidamente vamos a recibir al señor Carlos Tengan Gusukuma, el secretario nacional de Juventudes del Perú. El tema es Acuerdos del último Congreso Nacional de Juventudes 2016 Perú. Lo recibimos. Buenos días con todos y todas. En primer lugar, quería agradecer la invitación de la segunda vicepresidencia de la República, del congresista Richard Acuña Núñez. Muchas gracias por habernos invitado a este Foro Internacional de Juventudes. Saludar la presencia de personalidades y autoridades a nivel internacional. Agradecer a la Fundación Hans Seidel que permite esta reunión. Agradecer la presencia de la gobernadora de Loja, Johanna Ortiz, de Ecuador, Grace Ávila, con una magnífica ponencia que me ha antecedido, de la Universidad de Kingston, a Mayra Nieto, coordinadora de Parlamento Joven, a Juan Carlos Reyes, que ya tenía la oportunidad de conocer en Colombia, tanto en Medellín como en Cartagena, un tema que, si bien es cierto, no es la temática que he venido a hablar, algo vamos a tocar sobre el Pacto Iberoamericano de Juventud y todo lo que, como buen anfitrión que nos recibió Juan Carlos Reyes, se pudo hacer en Colombia. Agradecer también la presencia en las palabras de inauguración de la presidenta del Congreso, la congresista Luz Salgado Rubianes. Paso ya a la temática directamente que nos ha traído, que son los aportes y conclusiones del 6º Congreso Nacional de Juventudes, que se dio en los días 23, 24 y 25 del mes pasado en la ciudad de Lambayeque. Si pueden pasar. Efectivamente, aproximadamente se reunieron 1000 jóvenes en Lambayeque, representantes de diversas partes del Perú. ¿Y cuál fue el objetivo principal, el enfoque que se quiso tener de esta reunión y qué es lo que yo voy a exponer? No voy a exponer en este momento algo, voy a dar algunas pinceladas, las cosas que desde la Secretaría Nacional de la Juventud del Ministerio de Educación se está proponiendo y se ha hecho. No, en este momento somos una suerte de canal para expresar lo que las juventudes peruanas han dicho, han expresado en este documento, en el cual, para no hacer muy aburrida la presentación, voy a escoger algunos de los puntos de esos 6 bloques que tenían como eje fundamental los objetivos de desarrollo sostenible, la Agenda 2030,
y cómo así es tan importante la participación de las juventudes que veo acá mayoritariamente en este hemiciclo. Cómo así pueden ser no solamente personas que demandan cosas, que veo acá mayoritariamente en este hemiciclo. Cómo así pueden ser no solamente personas que demandan cosas, sino también pueden ser realmente lo que siempre se dice en diferentes discursos, actores estratégicos de desarrollo, agentes de cambio, y cómo realmente pueden comprometerse con la solución. No solamente un documento de demandas, pero que lo vamos a ir viendo en específico. En primer lugar, ahí se habla un poco la metodología que se tuvo como espacio en este Congreso Nacional de Juventudes, que dicho sea de paso es el 6º Congreso Nacional de Juventudes, lo cual demuestra, recién tenemos unos meses en la Secretaría Nacional de Juventud del Ministerio de Educación, pero demuestra una continuidad de trabajo. Demuestra que se ha trabajado 5 años anteriores en un Congreso Nacional de Juventudes como un espacio democrático y participativo. Demuestra que se pueden continuar las cosas buenas. Demuestra que no hay un complejo de Adán de querer comenzar una gestión y volver todo a foja cero y volver otra vez desde el comienzo, sino que algunas buenas cosas se pueden repetir, se pueden mejorar. Todo es mejorable, todo es perfectible. Vamos a entrar de repente también al bloque de educación, en donde algunas palabras que me han quedado grabadas de la ponente anterior podríamos ir respondiendo también desde lo que nos toca como Estado y de como Ejecutivo. Entonces tenemos los ejes temáticos trabajados en el 6º Congreso. Hemos escogido algunos de esos 17 ODS que vienen a ser la Agenda 2030 y que suponen un gran reto a nivel nacional e internacional de cómo las juventudes son un componente principal en el logro de esos objetivos. Y estamos a tiempo. No estamos hablando que faltan apenas 2 años y tenemos que correr para ver si esta vez logramos o no como pasó con los objetivos del milenio. En este momento estamos justo comenzando un periodo de gobierno, estamos en el momento en que hasta el 2030 podemos ir sentando las bases para lograr esos objetivos. Tenemos los 6 ejes, pasamos por favor a la siguiente. La primera se dividió en el Congreso entre políticas en materia de juventudes que promuevan la erradicación de la pobreza en todas sus formas y el pleno empleo adecuado e inclusivo en el marco de respeto a sus derechos. Siguiente, por favor. Se dividieron en 2 bloques. Voy a escoger, por ejemplo, al 2030, el segundo, reducir el desempleo juvenil al 25%, para ello al 2021, reducir la informalidad laboral en las y los jóvenes al 30%. Esas son aspiraciones legítimas que nos han venido acompañando en diferentes documentos, agendas, la declaratoria del 5º Congreso Nacional de Juventudes. Pero ¿qué es lo novedoso aquí? Y podemos pasar a la siguiente, sí. Es qué parte le correspondía a las juventudes. Esto se le propuso a diversas organizaciones, lo conversé previamente también con algunos consejos regionales de juventud, espacios democráticos creados en cada región, para ver si en este momento no solamente teníamos una lista de demandas al Estado, al Congreso, al Ejecutivo, a diferentes organizaciones, sino también se podía dar un giro y se podía ver la participación de los jóvenes no como un riesgo, sino como una oportunidad, como un espacio en donde los jóvenes, los y las jóvenes, se podían comprometer de manera individual, desde su voluntariado, desde el mismo hecho que estén aquí una mañana, en vez de estar haciendo otras cosas, y que estén interesándose en hablar de políticas de juventud, cómo desde esos espacios individuales o desde sus organizaciones podían comprometerse con el cambio. Por ejemplo, dar asesoramiento, la anterior por favor, asesoramiento en la búsqueda de empleo, brindar asesoría legal, laboral gratuita para las y los jóvenes, porque hay asociaciones, hay organizaciones que trabajan y no queríamos que se quede este documento que vamos a hacer entrega a las diferentes autoridades, porque este es un trabajo de todos y todas, articulado en los diferentes sectores. No queríamos que solamente se tenga, como una declaratoria anterior, 33 puntos divididos en 6 bloques en donde todo se traduce como una demanda. No. Queríamos que de verdad las juventudes se vean como lo que realmente son aliados, son personas que trabajan, que se esfuerzan, que tienen sueños y que además construyen, que ayudan a transformar su entorno. Entonces, para que no quede en una simple caracterización académica,
Para volcarlo en esos documentos, vamos a trasladar esas agendas de autoridades políticas jóvenes, que en el Perú hay más de 1.600 autoridades políticas jóvenes, entre regidores, concejales. Y también de juventudes de los anteriores congresos. Vamos a trasladar también sus respectivos compromisos a las diferentes autoridades y hacer sinergia, lo que comentaba justo la gobernadora de Loja, que terminaba muy positiva y constructivamente su charla, que le estuve también escuchando atentamente. ¿Cómo podemos hacer sinergia los diferentes actores para que no solamente nos señalemos y digamos voy a hacerte fiscalización y seguimiento a las cosas que has hecho y a las cosas que no has dejado de hacer, sino también cómo yo me sumo a eso? Y que quiero redondear al final de esta exposición en ese punto. Siguiente, por favor. Luego tenemos varios temas que me recuerdan, justo viendo también a Juan Carlos Reyes, las discusiones que se tenían en Colombia respecto al Pacto Iberoamericano de Juventud, en donde no se ha hecho un cambio fundamental, porque ya no se tiene solamente una declaratoria ministerial de responsable de juventud, porque en los que son los 6 que yo les voy a leer, todos coincidimos. Todos queremos combatir estos temas, la pobreza, todos queremos garantizar vida saludable, seguridad alimentaria, educación. Pero ¿cómo lo hacemos? Y creo que ese es el gran aporte del Pacto Iberoamericano de Juventud, liderados desde OIJ, liderados desde el Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica, con su secretario general Max Trejo, que ha liderado no solamente hablar el qué, sino el cómo, con la gran participación activa de Colombia, que logró introducir eso en esos documentos. Y una felicitación especial a Juan Carlos Reyes por su liderazgo, de hacer que no solamente tengamos una declaración ministerial, sino también un Pacto Iberoamericano de Juventud que no se queda en el qué, sino va en el cómo. En esa misma línea queríamos ir aterrizando no solamente cómo, sino también cómo los y las jóvenes se comprometen con el cambio. Como decía justamente Grace Ávila, que me antecedió en la palabra, ver cómo desde sus espacios construyen. Yo estoy convencido de que construyen mucho. Hay 2 problemas que tenemos también como Estado y hay que hacer un mea culpa. Falta articulación y falta comunicación. Se hacen muchas cosas desde el Estado y desde los diferentes sectores, pero falta comunicarlos, y quiero agradecer por eso ese espacio que nos da la segunda vicepresidencia del Congreso de la República para transmitir algunas cosas que se están haciendo y algunas cosas que se van a reforzar. Siguiente, por favor. Voy a escoger la primera aspiración, que es al 2030 se implementarán capacitaciones permanentes a las instituciones encargadas de proveer los alimentos, haciendo énfasis en educación nutricional, para disminuir en un 85% la prevalencia de anemia en las y los jóvenes, priorizando a las mujeres de 15 a 29 años de edad. Para ello, al 2021 se ha logrado disminuir en un 60% la desnutrición. Esas son las aspiraciones de las juventudes. Nosotros en este momento estamos trasladando lo que salió en ese congreso, porque no hemos venido a exponer las políticas que se van a hacer desde el Ejecutivo. Algunas cosas les voy a comenzar a decir al final de la exposición. Pero lo que queríamos era hacer ese canal, esa voz, porque ya las juventudes también estaban cansadas de solamente llegar, escuchar o decir cosas que quedan en un papel y luego no hay ninguna autoridad que traslade esos documentos. Porque la verdad lo he escuchado bastante. Tuve la oportunidad incluso de filmar esas conversaciones ahí en Lambayeque, que no van a quedar así nomás, porque se ha filmado tanto lo que han dicho las juventudes como quien les habla por parte del Estado en este momento, como Secretaría Nacional de Juventud, en el cual independientemente de quien les habla, tiene que trabajarse para que los órganos públicos den una continuidad a eso. Y no se quede solamente en reuniones habladas. Mañana me puedo ir yo, porque siempre que uno tiene una designación de este tipo, tiene una fecha de inicio, pero no necesariamente tiene la fecha de salida, que puede ser mañana. Pero ¿dónde queda eso? ¿Queda solamente en conversaciones verbales hechas con el secretario nacional? No. Tiene que quedar plasmado en documentos fílmicos, y que uno pueda hacer una continuidad en esas labores. Siguiente, por favor. La parte más importante, los compromisos. Y que no solamente se espere que el Estado articule entre sí, que Ejecutivo y Legislativo se entiendan, que los diferentes organismos, también internacionales, la cooperación se entienda, sino también promoverlo desde las juventudes. No solamente como demandas que son legítimas, sino también promover esos espacios en lo que más falta en el Perú es un tema de unión y de poder escucharnos. Se dice mucho en los discursos, pero llevarlo a la práctica es lo complicado. Yo estoy seguro que con el apoyo de las juventudes eso se va a poder lograr. Siguiente, por favor. El tema en donde voy a aprovechar para dar justo algunos alcances respecto a la ponencia anterior.
Políticas en materia de juventudes que promuevan una educación de calidad inclusiva, equitativa y que amplíe sus oportunidades. Siguiente. Creo que se ha detenido. Vamos a escoger, por ejemplo, una aspiración que decía que en el año 2030 se haya implementado un Plan Nacional Integral Educativo, inicial, primaria, secundaria y superior, acorde a la realidad nacional y realidades locales, que promuevan acciones afirmativas dirigidas a la población afroperuana, personas con discapacidad, pueblos originarios, pueblos indígenas, población LGBTIQ, desplazados, entre otras poblaciones vulnerables, y que garantice una formación humanística a partir de una mayor inversión pública. Acá recojo justo lo que decía Grace Ávila en su ponencia, y nos comentaba muchas cosas que faltan hacer en materia de educación. Es cierto. Yo voy a recoger acá palabras del ministro de Educación, que ha indicado lo siguiente, y que no se quedan en la frustración, sino que al contrario, con mucha energía y mucho positivismo, avanza. La ruta es la correcta, pero es como hablar de una gran montaña de 8.000 metros y que se haya avanzado 1.000 metros. Es palabras del ministro, falta mucho, pero la ruta y la dirección es la correcta para precisamente como Estado estar preparados a lo que nos comentaba. Si como Estado, y no responder como el ejemplo que ha colocado, sino responder sí, el Perú sí está preparado o está yendo en esa línea para estar preparado y poder reconocer todas esas capacidades y habilidades, no solamente para que retornen, sino para que no tengan la necesidad de irse. Y por si se van, que sea para aprender cosas nuevas, para aprender buenos conocimientos. Y ahí felicito nuevamente la organización de un foro como este, que nos permite tener toda esa información de Ecuador y que nos va a permitir tener toda esa información de Colombia, que tiene unas iniciativas muy interesantes que en el marco de cooperación sur-sur, a ver si en los siguientes meses podríamos traer eso, porque no se trata de inventar cosas o de que todo sea nuevo. Podríamos tener lo que van a implementar como Huasco y otras medidas que están haciendo desde Colombia y que lo podríamos tener acá como aplicaciones o cosas interactivas, que no tenemos que crearlas de cero. Pero estar preparados como país, como Estado, para responder positivamente a la pregunta, que como Estado estamos preparados no solamente para que retornen, sino para evitar que se vayan. La fuga de talento, como se comenta, por falta de oportunidades aquí. Y esa es una cosa que voy a repetir, que lo han repetido no solamente Max Trejo, sino diferentes especialistas, que dicen que en toda Iberoamérica el talento está bien distribuido. Ecuador, Colombia, Perú, está bien distribuido, hay bastante, en las partes de las poblaciones rurales. Temas como también lo de laboratoria demuestran la capacidad que ha sido reconocido incluso por Mark Zuckerberg. Quiere decir que el talento está bien distribuido en mujeres de poblaciones indígenas. Lo que no está bien distribuido son las oportunidades y hacia eso tenemos que trabajar. Y se trabaja también desde diferentes sectores. Lo que sucede también es que falta una política comunicacional integral y para eso la Secretaría Nacional de la Juventud, también hay que hacer un mea culpa, su gran rol y su gran labor no necesariamente es ejecutar cosas directamente, todo, y solucionar todos los problemas de las juventudes, sino creo que el gran rol es el de articular y servir para una comunicación integral a nivel del Estado. Con su presupuesto como un órgano del Ministerio no va a lograr ejecutar lo que sí tienen otros sectores como responsabilidad sectorial. Y eso ocurre en todos los países, así sea ministerio, porque así sea Ministerio de Juventud va a necesitar igual articular con el Ministerio de Trabajo y Educación. La gran labor es cómo nos sentamos todos en esa mesa para responder a preguntas como la que ha hecho Grace. Cómo nos sentamos para decir si estamos preparados para ese cambio. Pero no solamente desde el Estado, como Ejecutivo y Legislativo entendiéndose, sino también desde las juventudes y sus organizaciones. Cómo generamos un sistema de incentivos para que las caras que vemos este día, 3 años después ya los volvamos a ver en diferentes espacios, pero los volvamos a ver e interesados en temas de jóvenes y no va bien desmoralizados porque el Estado no distingue entre las organizaciones que sí trabajan y las que no. Siguiente, por favor. Y ahí vienen los temas de compromisos. Voy a leer el segundo. Como sociedad civil asumimos el compromiso de realizar campañas de información y sensibilización en materia de educación con énfasis en el cumplimiento de los compromisos asumidos desde las acciones afirmativas establecidas en un Plan Nacional Integral Educativo. Que ya existen varios esfuerzos, como digo, del Ministerio de Educación, pero hay que integrar todo eso, porque es cierto, los problemas en
en toda nuestra diversidad que tenemos como sociedad y la diversidad geográfica que tenemos, impone tener un reto y no poder tener una forma de conectarte, una forma de tener educación como si fuera todo en Lima. Se tiene que avanzar mucho en educación rural y hay esfuerzos que se van a ver y se van a visibilizar, pero es muy complicado cuando vemos la cantidad de números que eso representa y los grandes esfuerzos de conectividad, debido a que lo mismo que también es un pro en nuestro país, la riqueza y la diversidad geográfica, también representa, no voy a decir un contra, representa un gran reto. ¿Cómo puedes llegar? No necesariamente con una estrategia como la que llegas en Lima o en la capital. ¿Cómo llegas de otra manera inteligente? Y esto no solamente es en educación, sino también en todo lo referido a agua, saneamiento. Es integral. La forma como tienes que ver por esta diversidad geográfica, cómo tienes estrategias en las que realmente llegas a esas poblaciones alejadas. Pero como repito, la respuesta por parte del Estado es: se está construyendo y se está yendo en esa ruta. Claro, falta mucho, pero se está caminando y lo importante es no frustrarse en el camino, sino ir continuando en esa misma senda y en esa misma recta. Y ver también cómo podemos acelerar esos procesos. Y ahí viene el tema fundamental de las juventudes, porque creo que la sociedad civil, las juventudes y las organizaciones, para que lo que dice la academia se vuelva algo práctico, hay que tratar de comenzar no a subestimarlos, a verlos solamente como un riesgo, sino verlos como unos verdaderos aliados. Siguiente, por favor. Políticas en materia de juventudes que promuevan la igualdad entre los géneros, el empoderamiento de las poblaciones vulnerables y la no discriminación. Siguiente. Hay una gran conciencia desde las juventudes y eso lo debemos reconocer. En el Perú estamos hablando de 15 años a menos de 30 años, fijado por una ley que está vigente pero ineficaz en varias partes, que es la ley 27.802 del año 2002, y que por eso necesitamos recobrar y repotenciar un sistema nacional de juventud, en el cual algunas cosas toca como ejecutivo en decreto supremo y algunas cosas toca como legislativo, que podemos redundar al final también qué labores nos toca a cada parte. Voy a leer: al 2030 se disminuyeron la discriminación, la violencia, los crímenes motivados por género, estoy leyendo el segundo, orientación sexual y la identidad de género. Para ello, en el 2021 el número de afectados se redujo a 1/3 del actual. Hay algo que es bien cierto y que se trata de la sensibilidad que tienen las juventudes hacia estos nuevos temas, que no existían quizás hace 10 años, o no, sí existían pero no estaban visibilizados en la agenda. Y aprovechando eso, que las juventudes son agentes de cambio, que son sensibles, que siempre hacen política, no necesariamente política partidaria, pero cuando salen a una marcha, cuando salen a las calles, cuando participan en este tipo de foros, están haciendo política. Y eso es lo que queremos resaltar, y que sea una política, como decía la presidenta del Congreso, y recojo sus palabras y las saludo, que sean política y no politiquería. Es decir, que sea una política que realmente redunde en soluciones efectivas para su sociedad y que sirvan como un motor de cambio y un transformador social de su entorno. Siguiente, por favor. Y por eso me quiero detener en una serie de compromisos que dijeron las propias juventudes reunidas en Lambayeque. Hacer incidencia al interior de los partidos políticos para la participación de las mujeres desde su diversidad. Hay temas que han querido recoger no solamente como demandas al Estado, sino como compromisos que tienen desde sus diferentes espacios para hacerlo. O, por ejemplo, hacer incidencia con las autoridades encargadas de ejecutar políticas públicas. Y parte de lo que van a hacer ustedes, porque al final voy a dejar mis datos de contacto, como lo dejé en Lambayeque, esa es la gran labor. Tocar las puertas que se tengan que tocar, porque a nosotros nos pasa lo mismo. Nosotros vamos a hacer también lo mismo, estamos juntos en esto. No solamente verlo como compartimentos estancos, la sociedad, y ver solamente un sujeto de reclamos al cual se le va a fiscalizar y seguir, sino realmente como un verdadero aliado. Siguiente. Siguiente, por favor. 5. Políticas en materia de juventudes que promuevan sociedades pacíficas e inclusivas con acceso a la justicia para todos y todas. Siguiente, por favor. Esto es muy importante porque este es uno de los temas priorizados ya no solamente como gobierno, sino como Estado. Hay temas graves y que ahí voy a asociarlo otra vez con el Pacto Iberoamericano porque es uno de los 24 acuerdos que vamos a priorizar para el 2017. Y queremos dejarlo fijado así porque lo que más necesitamos es vivir en un clima de tolerancia, de respeto, de paz, redundar en una sociedad con cultura de paz, que creo que nos afecta a todos.
¿Y cómo podemos vender desde los interesados en juventudes? No solamente los y las jóvenes, sino de los interesados en juventudes, que es necesario que los diferentes ministerios, autoridades, vean, vuelvo a repetir y voy a ser muy repetitivo en esto, pero que vean a las juventudes como un aliado, como que el poner un componente de juventud en sus diferentes programas va a redundar en mejores resultados de su respectivo programa sectorial. Entonces, cuando se dice la aspiración para el año 2030, disminuye el 50% de la delincuencia juvenil, para ello en el 2021 debemos haber logrado el 20%, son las aspiraciones efectivamente, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Hay muchas medidas, planes, propuestas, demandas. La idea es ver cómo desde las juventudes podemos ayudar a esto. Siguiente. Se ha hablado de impulsar la capacitación en talleres productivos, crear convenios de instituciones públicas y privadas para lograr mejorar la oferta de trabajo juvenil, diseñar un programa de liderazgo en los espacios de participación juvenil y así lograr el empoderamiento de ellos. Entiendo que el último compromiso, por ejemplo, y para que ahí se resalte un poco la transversalidad de la temática de juventud, uno puede decir trabajo. ¿Y por qué? Porque a veces en un porcentaje también está asociado. La falta de oportunidades en materia de primer empleo, de empleo, lleva en algún porcentaje al desánimo y a ser propensos o potenciales personas que puedan caer en algunos, no necesariamente es una línea causal, pero sí se vuelven una población en riesgo para conductas criminales, lamentablemente. Y a eso también hay que trabajar. Volvemos al mismo tema, ver la política de juventudes como algo transversal, porque todo está conectado, todo está asociado, y sobre todo la falta de oportunidades en las poblaciones jóvenes que tienen que emigrar, asociado, y sobre todo la falta de oportunidades en las poblaciones jóvenes que tienen que emigrar, o que de repente, y que de ahí ya no retornan, precisamente es porque tiene que haber una respuesta por parte del Estado a eso, pero que tiene que ser en base a una política integral. Siguiente, por favor. Y último bloque que constituyó este documento de aportes y compromisos ya no solamente una declaratoria, sino aportes y compromisos del Sexto Congreso Nacional de Juventudes, es políticas en materia de juventudes que promuevan medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Porque, siguiente por favor, es muy cierta esa asociación entre temas referidos a políticas ambientales y políticas de juventudes. Son intereses particulares, hay un mayor énfasis en personas menores de 30 años. Voy a leer la tercera aspiración, el documento luego está disponible ya desde hace unos días en el Facebook de la Secretaría Nacional de la Juventud y podemos también transmitirlo. Esa es la idea, que se conozca el documento, que se apropie y más allá de párrafos perfectos, de algo que esté académicamente correcto, el valor simbólico que tiene esto es que es un documento para llevar debajo del brazo y comenzar a pasar a la acción a raíz de este documento. Para el 2030 queremos ciudadanos y ciudadanas jóvenes con una conciencia ambiental que contribuyan al desarrollo sostenible. Siguiente, por favor. Los compromisos son fortalecer las capacidades de nuestras organizaciones juveniles en materia climática y ambiental y promover la articulación de todos los actores involucrados en la gobernanza climática y ambiental. El primero ya es bastante, porque no solamente se trata de exigirle al Estado mayor aumento de capacidades, foros, talleres y seminarios, sino que muchas veces ya las juventudes están bastante organizadas y generan esto. Pero lo que se necesita por parte del Estado, por parte de la Secretaría Nacional de la Juventud, es dar a conocer esos espacios, acercarse a las juventudes, recordar cuál es el público objetivo para el cual trabaja y darle asesoría técnica, darle acompañamiento e incluso darles espacios físicos para quienes estén, digamos, cercanos en Lima y Callao, y asesoría virtual para las organizaciones juveniles que van a realizar sus eventos. No solamente en materia de difusión, sino hacer como una suerte de FODA, que es lo que me impidió hacer actividades durante el 2016 y soy organización juvenil de hace 2 o 3 años. Ahí SENAJU tiene una labor que hacer, acercarse realmente a estas juventudes, y quiero aprovechar estas oportunidades como un primer acercamiento y decirles que SENAJU, las puertas están abiertas para tener una iniciativa interesante de puertas abiertas, entre los cuales dentro de sus 3 componentes, un componente sea tener un sistema de incentivos para las organizaciones juveniles, ayudarlas en asesoría técnica, darles identidad gráfica, algo que les permita luego un tránsito, si quieren, al asociacionismo, o si no, a participar
ya con ser un punto de encuentro para que participen en diferentes iniciativas de asociaciones que ya han demostrado un éxito en trabajo en juventudes, para que no caigan en el desánimo y la falta de oportunidades. Siguiente, por favor. Y estos son aportes adicionales al documento, porque si bien es cierto, la Agenda 2030 es muy importante, es reconocido dentro de uno de los 24 acuerdos del Pacto Iberoamericano de Juventud, suscrito por las jefes y jefas de Estado en la cumbre de Cartagena de Indias del 29 de octubre, habían algunos aportes adicionales que quería resaltar las juventudes. Y, por ejemplo, el primero, debido a que los continuos casos de bullying, discriminación y diversas formas de violencia hacia las niñas, niños, adolescentes y jóvenes que vulneran sus derechos sexuales y reproductivos se producen en las escuelas y en sus propios hogares, instamos a que el Ministerio de Educación, atendiendo a compromisos nacionales e internacionales, mantenga lo avanzado respecto a las capacidades de las y los estudiantes que implican la competencia, construye su identidad del Currículo Nacional de Educación Básica, incluida aquella que garantiza el poder vivir la sexualidad de manera plena y responsable. Se resaltaron algunos aspectos ya avanzados del Currículo Nacional de Educación y lo querían expresar como un respaldo a un avance que, si bien es cierto, falta mucho por hacer, va en una ruta correcta y un sentido que es el que han querido resaltar también las juventudes en este espacio. Para finalizar, no quería dejar de resaltar algo que ha estado de manera transversal en todas estas palabras que he tenido la oportunidad de dar el día de hoy. Y que es que cuando se pide también una agenda por parte del Ejecutivo o del Gobierno de manera transversal, hoy por hoy se tiene. Falta tener un Plan Nacional de Juventud. Tenemos 10 años sin Plan Nacional de la Juventud aprobado. Ha habido esfuerzos para aprobarlo, pero nos falta concretar eso. Pero a falta de eso sí tenemos un Pacto Iberoamericano de Juventud, en donde el presidente de la República, junto con los demás jefes de Estado, lo ha suscrito. Y tiene 24 acuerdos muy importantes, que yo también los invito a conocer, a leer, a apropiarse de ese documento y a exigir también esos comos, en los cuales son temas muy concretos como un programa iberoamericano de voluntariado juvenil, por citar solamente un ejemplo, o el resaltar la Agenda 2030 en su primer acuerdo. Entonces, quiero terminar felicitando la organización de este Foro Internacional de Juventudes, agradecer a la Fundación Hans Seidel y a la segunda vicepresidencia del Congreso, a nombre del señor congresista Richard Acuña Núñez. Muchas gracias por esta oportunidad de compartir experiencias y espero el próximo año que siga existiendo este tipo de iniciativas para hacer intercambio de ideas de manera internacional y no solamente que nos quedemos en el evento o en el foro o en la organización de esto, sino que a partir de hoy comencemos a construir algo a raíz de lo que se dice hoy. El trabajo no termina aquí, la ponencia no termina aquí, sino el verdadero esfuerzo va a ser a raíz de hoy todo lo que hemos dicho y ha sido filmado, cómo lo comenzamos a plasmar desde el lugar donde nos toca. Y por eso quiero terminar con las palabras que también comentó la gobernadora de Loja. Falta hacer sinergia, hay un tema de... se necesita unión entre los diferentes actores. Entonces quiero terminar con esa palabra de acercamiento que debe existir entre sociedad civil y los diferentes estamentos que conforman el Estado. No enfrascarnos solamente en la bronca, en la pelea, que a veces da más titulares, lamentablemente. Hace más noticia esa parte negativa de poderes del Estado peleándose que esto, lamentablemente. Que la participación de juventudes y autoridades, enfocándonos todos en la solución y yendo a una misma ruta para lograr soluciones, quizá tenga menos prensa en la noche y lo vamos a ver en los noticieros, de repente ni aparece. Pero ese es el gran problema, que de repente las buenas noticias de las juventudes no se resaltan. Se resalta si hay un joven tirado, digamos ahí, alcoholizado, pero no se resalta, y que en verdad es una excepción, eso sí hace noticia y se estigmatiza a la persona joven, pero no se resalta las juventudes y los rostros interesados que estamos viendo esta mañana. Y eso debería ser la noticia. Entonces termino de esa misma manera positiva, porque si uno no es positivo no se metería a gestión pública, ni tampoco se metería en política. Entonces termino con un mensaje positivo, de querer recordar la palabra construcción, transformación, unión, sinergia, y volverlo en la práctica. Que este sea un documento fílmico para hacer seguimiento en el lugar donde nos toque. Hoy como secretario nacional, hasta julio como jefe de asesoría jurídica en un ministerio, y así. Porque hay que continuar las cosas que están haciéndose bien, hay que perfeccionarlas siempre, pero también hay que acercarse a quien es tu público.
Interrumpimos el Foro Internacional de Juventudes organizado por el congresista Richard Acuña para transmitir las declaraciones del vocero de la bancada de Fuerza Popular, Luis Galarreta Velarde.